Buenas noches, una nueva misión de Creando el Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog de En Link Videos. El correo Creando el Sistema Hotmail está censurado que a nosotros dos, el de Gmail y el de ProtonMail. Les recuerdo que yo no puedo ver los comentarios que dejan en Odysee. También les recuerdo que Rumble da como visto solo el programa que se lo ve completamente. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV. Los que colaboran con el programa no lo hagan por Mercado Pago, porque el dinero va a las arcas de la red de Kichilov. Para cerrar la cuenta debo cancelar una deuda. Solo pueden colaborar por el Banco Provincia. Esta semana no hubo programa en las alternativas por problemas familiares. No tuve tiempo. Observando con detenimiento lo que acontece en El Salvador, nos percatamos cómo estamos perdiendo el tiempo acá. Esas bandas que asolaron durante años el país, mediante una movida presidencial, se acabaron. Nadie puso resistencia, solo se arrojaron las armas y se entregaron sin tirar un solo tiro, para ir a la cárcel a dormir sobre el cemento, y ante la mínima protesta le quita una ración de comida. Pero para que cierre bien el círculo, a miles de individuos que no trabajaron en su vida, que veían una pala y le daba fiebre, en tiempo récord se transformaron en correctos y eficientes trabajadores que están terminando con el problema de la vivienda en El Salvador. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Enviar una delegación a Rosario y a la Villa 1114 y decirle a la gente: bueno muchachos, se acabó la joda, entreguen las armas, quemen la droga, vamos a la cárcel y a partir de la próxima semana comenzamos con el tendido ferroviario en la Patagonia. ¿Por qué allá pudieron y acá no? Algunos dirán que aquí los gobernantes son socios, ¿de acuerdo? ¿Y por qué los de Juntos por el Cargo, que son súper honestos y vienen a terminar con el saqueo, no prometen hacer lo mismo que Bukele? Sobre todo Patricia Bullrich, que es tan expeditiva y tan gritona. Bajando nuevamente al planeta Tierra, los que no creemos podemos imaginar una proyección futura de esta cuestión. Primero, encierran a los mismos que usó la élite para destruir la clase media y que ya no le sirven, los delincuentes de las maras. Pero luego van a encerrar a los que no usen bozal, o los que no se coloquen la ponzoña, a los que consuman mucho carbono. Bukele y los que están detrás de él son solo marionetas de los que realmente están en el poder. Acá van a hacer lo mismo con los maputruchos, los planeros y con los delincuentes. ¿O piensan ustedes que esa gente les sirve al régimen? Todos son usados para destruir al trabajador, cada vez son menos en Argentina. Y luego de arrasada la clase media se deshacen de ellos, así de simple. Es lo que han hecho durante siglos y hasta el día de hoy les dio resultados. ¿Por qué irían a cambiar? En el programa anterior comenté que no conocía de qué forma había obtenido las fortunas Bukele. Nada nuevo bajo el sol. Su padre fundó empresas que se plegaron a todas las promociones del gobierno en la exención de impuestos. Más o menos igual que acá, los llamados capitales de la industria en Argentina, vulgarmente llamados chupadores de la teta del Estado. En el caso del actual presidente, se convirtió en pagador serial de la deuda salvadoreña, lo que es visto con simpatía en Wall Street. Debido a ello, se cede su acercamiento a Howard Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, quien con su fundación filantrópica le ha donado decenas de millones de dólares para obras en el país. La fundación de Howard Buffett tiene su principal objetivo la seguridad alimentaria mundial. De allí que ha financiado junto a la fundación Bill y Melinda Gates varios proyectos de Monsanto para maíz transgénico. Y finalmente compró acciones convirtiéndose en socio de Monsanto. También ha tenido reuniones con el presidente de Ucrania, Zelensky, para financiar la reconstrucción del país. Es decir, estamos ante un verdadero representante de la élite. Con el tema de las cárceles de Bukele, creo que la mayoría lo entendió. Quienes no lo entendieron y me lo hicieron saber, tienen un concepto rígido, muy válido, pero solo hasta el 2020. Allí todo cambió. Nada será igual. Los historiadores del futuro, si es que hay futuro,
encontrarán la fecha exacta. Hasta la aparición de la ponzoña, todo circulaba dentro de una lógica que venía de décadas. Una operación como esta estaba dentro de lo esperado. Los delincuentes deben estar adentro. En el año 2020 será determinado como el comienzo de las operaciones múltiples del sistema. ¿Cuántas hubo en 3 años? Citemos algunas: ponzoña, picadura, pasaporte sanitario, más picaduras, bozal, más picaduras, trabajo domiciliario, más picaduras, distancia sanitaria, más picaduras, nuevas pandemias, cambio climático, carbono, más picaduras, ciudad de 15 minutos, extraterrestre, moneda digital, identificación digital, inteligencia artificial, transhumanismo. Usando la cabeza, pregunto, ¿podemos seguir analizando las cosas como en 2019? En 2019, junto a las operaciones del sistema, aparecieron los grupos de resistencia a todas esas operaciones. El mismo régimen los califica como enemigos. En no pocos países se pide el encarcelamiento liso y llano de los individuos que resisten. No sé qué edad tendrán aquellos que no están de acuerdo con esta visión de las cárceles de Bukele. Yo siempre apelo a la historia. Cuando comenzó la guerrilla, todos estaban de acuerdo con su aniquilación. Durante el Mundial del 78, los periodistas extranjeros decían que a 20 cuadras de donde se juegan los partidos se tortura y mata a la gente. Acá la reacción era insultar a los periodistas. En 1979 visitó Buenos Aires una delegación de la OEA para hacer un relevamiento de los desaparecidos. No solo las fuerzas de seguridad molestaban a quienes se acercaban a hacer la denuncia en la Avenida de Mayo, sino que eran insultados por la población. A raíz de ello, la revista Gente publicó unas etiquetas que decían: los argentinos somos derechos humanos. También se publicaba la dirección de los legisladores norteamericanos que encabezaron el reclamo por las violaciones en Argentina. Miles y miles de esas etiquetas fueron enviadas a esos legisladores. Pregúntenle a sus padres y abuelos si hoy piensan igual que hace 40 años, si volverían a enviar esas etiquetas. Entonces yo le pregunto a quienes no están de acuerdo, si tenemos en cuenta que más de la mitad de los desaparecidos no eran terroristas ni de armas llevar, ¿quién me garantiza que en unos años las maras detenidas sean una minoría, porque fueron por toda la resistencia, por los que no son veganos, por los que consumen más carbono, por los que quieren salir de la ciudad de 15 minutos, por oponerse a que sus hijos se obliguen a cambiar de sexo y por todo lo que se le ocurra al régimen? Ya hay gente pidiendo lo mismo para los planeros. Acá hay que tener mucho cuidado con la grieta. Me dirán que no se puede comparar las maras con el terrorismo. No los comparo, simplemente hablo de la reacción de la población. ¿Saben cuándo comenzó a cambiar la sociedad argentina? Luego de la guerra de Malvinas. Con los militares en decadencia, los medios comenzaron a informar de los desaparecidos, de los campos de concentración. De golpe se sacó el velo a la población. ¿Y por qué fue? Por la alternancia en el régimen global. El daño a la Argentina estaba hecho, había que pasar a la otra fase. El general Hay, secretario de Estado, enviado especial del presidente Reagan durante la guerra, en su segunda visita a Buenos Aires, le dijo a Alfonsín: usted será el próximo presidente. Díganme lo que quieran. Esto está programado desde la A hasta la Z, con puntos y comas. Nunca lo sacaron a Maduro, esperaron que destruya Venezuela. ¿Y esperan que crea que Bukele tiene autonomía? Yo no sé qué piensa cada uno de la historia. Ahí me deja varias enseñanzas. Fundamentalmente no tropezar con la misma piedra. Conocer bien al régimen, pues siempre se movieron con la misma lógica. Comparan el modus operandi de Roosevelt con Polonia en 1939 y el de Biden con Ucrania en 2022. Analicen las 16 falsas banderas llevadas adelante por Estados Unidos desde la primera para provocar la guerra civil en 1861 hasta las de ahora. Cotejen los asesinatos de Lincoln y Kennedy. Sigan el derrotero de la masonería desde la creación de los Illuminati por medio de los jesuitas desde 1776 hasta ahora. Conmigo en estos temas podrán gastar ríos de tinta. A esta gente no les creo nada. Cada movimiento lo analizo con rayos X.
Analicen a comienzos de 2020 quién pensaba en la huella de carbono, en la identificación digital, en la ciudad de 15 minutos. Ellos tienen un plan para atacarnos. Nosotros ni siquiera nos percatamos que nos están atacando. Nos lleva mucha ventaja, ¿no? No me entra a la cabeza que un presidente de El Salvador desoiga 2 extradiciones pedidas por Estados Unidos o se mueva de forma contraria a la DEA. Es como reconocer que se va contra la corriente, que cambió de orientación. A países mucho más grandes no le sacan el pie de encima. Disculpen, este es un enfrentamiento entre mi desconfianza y lo que la gente quiere creer. No me entra que alguien que llega al poder con las herramientas del régimen saque los pies del plato. Y por si fuera poco, cuando suben videos del momento en que Dios le habla y que es el nuevo enviado de Dios a la tierra, lo que hace es confirmar mis sospechas. La gente siempre espera un Mesías que lo salve. El régimen conoce el dedillo ese tema. Un problema que tenemos con los llamados millennials es que muchos ya son adultos y nacieron con un celular bajo el brazo. Yo tengo celular desde bastante antes que nacieran unos cuantos. Para ser más exacto, desde marzo de 1996. Cuando digo que la salida es un punto medio entre lo que vivimos cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes y los milenios, el punto medio entre lo viejo y lo nuevo es lo que hay que llegar a conciliar. Y el celular es un buen ejemplo de ese punto medio. Nosotros crecimos con el drama del teléfono en la calle. Dependíamos de la buena voluntad del dueño de un bar para llamar al automóvil club. Debíamos pelear con los públicos que no funcionaban o estaban vandalizados. A veces había que caminar cuadras y tener las fichas al comienzo y la moneda después. Entonces, tener un teléfono encima fue una gran solución que aportó la tecnología. Lo que vino después es otra cosa. Ya no fue una solución, sino un plan de sometimiento y dependencia. No podemos vivir sin nuestro celular. Yo me muevo tranquilo, teniendo un teléfono en la calle. Todo lo demás lo hago desde mi domicilio con una computadora. Disfruto viajar en colectivo, miro el paisaje, leo un libro. En un bar converso con amigos, leo el diario. Y no nos damos cuenta que el celular como parte de nuestro cuerpo es la vía que nos lleva a la Agenda 2030. Vean este reloj. ¿Cuántos lo van a comprar? Esa es la vía por la cual en China se marca con las 3 señales, roja, amarilla y verde, qué es lo que pueden hacer ese día. Una vez cuando hablaba de la moneda digital, era el comienzo de la esclavitud, alguien me dijo, yo no tengo nada que ocultar. Lo conté la semana pasada. Fuimos a comer y pidió un bife de chorizo con papas fritas. Le comenté la cantidad de carbono que estaba consumiendo. Su respuesta fue, yo soy dueño de mi salud. Le dije que ese no era el problema. Que según la Agenda 2030, una vez que superas el consumo, te bloquean la cuenta. Me miró perplejo. En su propio celular, le abrí los sitios oficiales de la ONU, del Foro de Davos, de lo que ya está pasando en Europa. Le gusta viajar. Le mostré lo que está aconteciendo en la ciudad inglesa de los 15 minutos. Cuando le mostré los proyectos de la reta en la ciudad, abrió los ojos. Observen cómo nos han cocinado lentamente, como el gato en la olla de agua fría. En el año 1990, luego de una conferencia sobre las privatizaciones que llevaba adelante Menem, el conferencista hizo hincapié en la telefónica. Nos dijo más o menos esto. El proyecto va hacia todas las cosas que se pueden agregar al teléfono, que dejará de ser un simple receptor de llamadas. No se imaginan todo lo que puede pasar por la red. 1990.
Por esa fecha recién comenzaba a conocerse Internet. Hace 30 años, cuando aparecieron los primeros celulares, ¿alguno pensó que iban a ser como los de ahora? ¿Ustedes creen que esa tecnología no la tenían hace 30 años? Hicieron un perfecto trabajo psicológico para ir metiendo todo a cuentagotas y así llegar a la dependencia actual. La ventaja que tenemos hoy es que sabemos lo que van a hacer en el futuro. Pero todo esto vino de la mano de la destrucción de la educación. Los chicos no aprenden a pensar, a razonar. Hay informes que los niños que salen de la primaria no pueden interpretar un texto de 7 renglones. Nosotros debíamos calcular la raíz cuadrada. Hoy solo se aprieta una tecla. Los que nos pareció un adelanto en su momento, ahora comprobamos un retroceso. ¿Observaron que cuando hacen una compra el vendedor usa la calculadora para sumar 30 más 50? Cuando nadie piensa o razona, otros lo hacen por él. Yo escuché hoy a la mañana en la radio un informe de un señor de educación que me dejó helado. Él dijo esto de los chicos que no podían razonar un texto de 7 renglones, pero después dijo una cosa peor. Dijo, hicimos un reglamento también a las escuelas privadas. Si bien está un poco mejor, esperábamos otra cosa. No es lo que esperábamos nosotros en las escuelas privadas de las públicas. Eso ya fue aterrador. Eso es decir, directamente estamos destruidos. Las nuevas generaciones están completamente adoctrinadas en su amplia mayoría. Las viejas molestan. El cálculo del régimen es que esas viejas ya no estarán cuando logren su objetivo. Por las dudas, van tomando sus precauciones. A los más viejos ya los sacaron del medio con la plaga. Muchos después con la ponzoña. Y los que queden irán a las cárceles. Es así de sencillo. Por eso, y con esto termino, ¿quién me asegura que las cárceles de Bukele no son el final de las malas, sino el comienzo de la prisión de la resistencia? ¿O no nos cansamos de decir y compartir películas donde se somete a la gente en las ciudades? Se precipita todo. Masazo a las tecnológicas. El crack de Silicon Valley Bank hará que grandes empresas tecnológicas a las que este banco prestaba dinero vayan a la quiebra la semana que viene. El contagio de Silicon Valley Bank se extiende a Reino Unido, Alemania, China e Israel. Más de 1.500 empresas del clima y la energía podrían enfrentarse a serios problemas con el colapso del banco. Además, el banco representa más del 60% del financiamiento solar de Estados Unidos. En resumen, a varios se le termina el curro de las renovables. Anexo Libertad publicó esto. El gran desplome bancario del Silicon Valley destruyó 500 empresas tecnológicas israelíes. El Mossad y la unidad 8200 operan de forma encubierta la mayor parte de esta industria de Tel Aviv, utilizando oficiales de ciberespionaje militar israelí retirados como directores ejecutivos. La mayor ironía es que el Silicon Valley Bank atrajo a estas empresas a través de una conspiración de usura moderna, otorgando préstamos casi sin intereses a empresas judías y cobrando enormes tasas de interés o prohibiendo a las empresas cristianas cubrir las diferencias. Peor aún, impidieron que estas empresas retiraran fondos una vez que se expuso el esquema Ponzi. Esto lo publicó Jewish Press, por las dudas que alguno me quiera marcar con el dedo. La carrera de los bancos comenzará el lunes por la mañana. Para aquellos que se pregunten qué pasa con los clientes que toman su dinero del Silicon Valley Bank, el banco en cuestión financió proyectos relacionados con las llamadas acciones alternativas que son tan populares en Davos. Este banco parece haber tenido, entre otras cosas, el dinero de muchas figuras del Estado profundo. Diría que en este punto no es difícil imaginar quién podría estar detrás de esta maniobra. CNTX Cosmic. Y esta otra, bancos israelíes transfirieron $1.000 millones del Silicon Valley Bank antes de su colapso. ¿La sabían, no? ¿Bola de cristal? Un informe de Times of Israel confirma que el dinero fue retirado antes de que los federales incautaran Silicon Valley Bank. Tricova. Las quedas se disparan en toda la Unión Europea. Las empresas se topan con un muro al ritmo más rápido desde que comenzaron los registros en 2015.
Legiones de empresas europeas están sucumbiendo a la gota que colma el vaso de la crisis energética, en gran medida autoinfligida de Europa. Trikova. La próxima semana será como conducir a 100 km por hora contra esa grieta las 24 horas del día. Se aplicará presión en forma de más corridas bancarias, retiros de pánico y mayor exposición a apalancamiento bancario y exposición a bonos débiles. No será bonito. Los bancos simplemente no tienen capital líquido y es probable que descubramos cuán insuficientemente financiada está realmente la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. He leído que solo tendrían dinero suficiente para cubrir el 8 o el 10% de los depósitos de un colapso total. Esta presión se aplicará a todas estas formas para entender la grieta y la telaraña hasta romper el vidrio. La inmigración se intensificará, las tasas de delincuencia aumentarán aún más, las acciones caerán, las compras de deuda se detendrán, las conversaciones de guerra se intensificarán, la ira por el gasto extranjero crecerá. Podría estar equivocado, espero estar equivocado. CNTX Cosmic. Para algunos analistas, la corrida bancaria y las filas de los ahorristas frente a los bancos simula la crisis de 1929, que trajo a la Segunda Guerra, ¿no? Esto publicó La Derecha Diario. ¿Y ahora Israel de qué se disfraza? Sin la participación del gobierno de Estados Unidos, país que está lidiando con un malestar interno por su involucramiento en la guerra en Ucrania, China logró un acuerdo histórico entre los dos rivales históricos de Medio Oriente, Irán y Arabia Saudita. Dos naciones cuyas relaciones habían estado empeorando progresivamente desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán. El régimen chiita con sede en Teherán y el reinado sunita con sede en Riad dejaron de lado sus diferencias políticas, económicas y religiosas y acordaron este viernes para restablecer relaciones diplomáticas plenas y reabrir sus embajadas en un periodo de 2 meses. El acuerdo fue anunciado después de 4 días de conversaciones previamente no reveladas en Beijing, sede del tratado histórico. Este acercamiento había sido iniciado hace 2 años por Rusia. La noticia ya cayó como un balde de agua fría en la Casa Blanca, quienes están hace tiempo intentando mejorar relaciones con ambos países por separado. Israel queda descolocado, ya que su enemigo en la zona es Irán y ahora tiene que confirmarlo quiénes son sus aliados. Por primera vez en la historia de esta región se firma un tratado de tanta trascendencia sin ninguna injerencia norteamericana. La sensación es que Oriente Medio se libera de Occidente. Por las barrancas del Paraná sangra la Argentina. Timbúes, Puerto General San Martín, San Lorenzo, Rosario, Villa Gobernador Galvez y Arroyo Seco, 18 puertos en el condado industrial, 14 en manos extranjeras. 1.200.000 camiones por año arriban sus puertos, 250.000 vagones al año. Facturación del complejo agroexportador, 25.000 millones de dólares al año. Defraudan al Estado con múltiples mecanismos de evasión impositiva. En Santa Fe no pagan ingresos brutos. Los puertos más importantes son Glencore, de Inglaterra y Suiza, Bougival, asociada con Estados Unidos, Dreyfus, francesa, Vicentín, asociado a Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, Bunge, de Estados Unidos, AGD, asociada con Estados Unidos, COFCO, ACRI, China, Cargill, de Estados Unidos. Resultado de todo esto, la hidrovía Río privatizado a un consorcio belga, servicios de barcazas, Oramar de Estados Unidos, 98% de los buques de bandera extranjera. Argentina pide todos los años 5.000 millones de dólares en fletes que realizan empresas navieras extranjeras. Un país pensado para los de arriba y los de afuera. En otro país, un puñado de empresas extranjeras y algunas nacionales asociadas a capital extranjero controlan el comercio exterior y nuestra moneda. Nos hacen dependientes del mercado asiático, particularmente de China, que a cambio de comprarnos la soja nos inunda con artículos importados que destruyen el empleo y la industria nacional. Calzado, textiles, electrónica, juguetes, etc. Nos imponen la monoproducción sojera y nos venden el paquete tecnológico para obtener mayores rindes. Las semillas, los fertilizantes y herbicidas que en muchos casos generan daños ambientales irreparables y perjuicios para la salud de la población.
Participan como capital financiero en los pools de siembra y poseen grandes extensiones de tierra. Se asocian a los terratenientes que multiplican su ganancia con el bono sojero y el aumento de precio de los arrendamientos. Definen a partir de la necesidad de las potencias imperialistas qué debemos producir, en qué cantidad y de qué modo. Garantizamos alimentos a 400 millones de personas mientras el hambre crece en la Argentina. Por eso decimos que este modelo productivo profundiza la decadencia y el saqueo de nuestras riquezas en beneficio de los monopolios extranjeros y los grandes terratenientes a costa del esfuerzo. Y en muchos casos hasta la vida de los trabajadores argentinos. Necesitamos recuperar la soberanía que nos han arrebatado. Es una condición indispensable para construir una Argentina para todos. Y agarrarse ahora que la sequía ha destruido la gran parte de los cultivos, cuando no alcance lo que está cultivado, y tenemos toda la alimentación en manos de consorcios extranjeros. ¿A quiénes le van a vender? Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor poder dirigirme a vosotros en este día tan importante. Hoy celebramos la primera cumbre del primer gran proyecto europeo de resistencia a las dictaduras narcocomunistas y terroristas de Iberoamérica. Y por eso hoy es un día histórico. Por primera vez en el Parlamento Europeo hay un grupo político decidido a combatir la peste totalitaria que lleva décadas carcomiendo a nuestros hermanos de Iberoamérica. Una lacra que, tras no pocos intentos frustrados, finalmente se ha instalado también en España bajo el nombre de Podemos. Pero no podemos culpar solo a los comunistas. Ellos hacen su trabajo, que es destruir naciones prósperas para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Ahí tenemos los ejemplos de Cuba, Venezuela, Argentina y tantos otros países ricos, libres y avanzados del continente hermano, que en su día cayeron en las garras de la tiranía socialcomunista y ya no han vuelto a salir de la pobreza y de la falta de libertad. Y otros que están por caer si quienes tenemos la obligación de frenar el avance de la horda totalitaria no hacemos nada, como está ocurriendo en Chile, en Colombia y en el propio Reino de España de la mano de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno. Durante demasiados años las fuerzas que tenían la obligación de combatir esta peste se han dedicado a contemporizar con los comunistas. Algunos por pura comodidad, otros pensando de buena fe que así la bestia se entregaría tiernamente a sus brazos. Y nada de eso ha ocurrido. Lo único que han logrado estas posiciones débiles ha sido normalizar y dar legitimidad y envalentonar a toda una serie de dictaduras. Dictaduras anacrónicas, insaciables, que no pararán hasta ver caer la última piedra de nuestra gran civilización occidental y cristiana. Esta cumbre ECR-Eurolat abre una nueva etapa en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Un camino que iniciamos con la Carta de Madrid desde la Fundación Disenso y en el que nos acompañan toda una serie de fuerzas políticas europeas que saben muy bien lo que es luchar contra el comunismo, y lo saben muy bien porque lo han vivido en sus propias carnes hasta hace muy poco. Vamos a ganar esta batalla, porque somos los buenos y porque por primera vez los buenos estamos más decididos que ellos, por nuestras naciones, por nuestras familias, por nuestra libertad y nuestra vida. Ya no hay vuelta atrás. Gracias de todo corazón, querido Hermann Tertsch, por poner en marcha esta gran gesta. La pirámide alimenticia 2030. Imagina la pirámide dividida en 5 bloques. En el superior encontrarán los antidepresivos. En el segundo bloque, la leche de soja. En el tercero, la comida a base de insectos. En el cuarto, aceites de semillas. Y en el quinto, todos los alimentos a base de microplásticos. Esa es la pirámide alimenticia del 2030. Un investigador del Pentágono y un astrónomo de Harvard sugieren en un borrador de documento que una nave nodriza alienígena podría estar enviando ovnis para vigilar la Tierra. Disclose TV. ¿Preparados para el show?
Esto lo publicó Guerreros Estoicos, El planeta en bancarrota. Todos los países, corporaciones, están en bancarrota y nos usan a ti y a mí como garantía para adquirir más deuda. En 1933 el dinero constitucional oro se prohibió y todas las propiedades en Estados Unidos se hipotecaron y se mantuvieron en fideicomiso para el Banco de la Reserva Federal como garantía de la deuda. Todo esto se hizo sin el pleno conocimiento o consentimiento del pueblo. El gobierno instituyó la creación de los nombres con letras mayúsculas a través de los certificados de nacimiento, creando así una nueva clase de personas como esclavos deudores. La HJR 192, Declaración de Bancarrota, y que exigir pagos en oro ahora estaría en contra de la política pública. La Orden Ejecutiva 6102 prohibía el acaparamiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados. No revelaron con la confiscación de todo el oro, dinero y la propiedad, hizo que todos los norteamericanos, deletreados en el caso adecuado, fueran acreedores de la bancarrota de Estados Unidos. Y creo que acá estamos más o menos igual. Por otro lado, los 4 bancos más grandes de Estados Unidos pierden 47.000 millones en valor de mercado. Todos los bancos entraron en números rojos anoche. La teoría es que van a colapsar el sistema para forzar rescates y obligar al Congreso a elevar el techo de la deuda y de esa manera puedan robar billones más como lo hicieron durante la ponzoña. Esto lo publicó la derecha diario, El Mundo al borde de la guerra. El sábado 4, la Guardia Costera Filipina informó que de la presencia ilegal de un buque de la Armada del Ejército Popular de Liberación chino y 42 presuntos buques de las milicias marítimas de China anclados en las cercanías de la isla de Titú, dentro de las aguas territoriales de Filipinas. Titú, en la cadena de islas Spratly, es el puesto de avanzada más grande y de mayor importancia estratégica de Filipinas en el mar de China Meridional, para mantener su propio reclamo sobre una base de agua reclamada por el Partido Comunista China, donde varios países tienen reclamos territoriales en conflicto. China está lanzando operativamente contra sus enemigos y a sus milicias marítimas, compuestas por barcos pesqueros ilegales y otras embarcaciones que no responden oficialmente al Ejército Popular, pero que llevan a cabo tareas militares para el Estado chino, con el objetivo de succionar recursos de otros países, de los países vecinos que tienen reclamos territoriales en contra de China, todos ahí adentro, Camboya, Laos, Vietnam, todos. Esta milicia marítima se encarga de hacer el trabajo sucio en los mares circundantes del país, que les financia el combustible, los repuestos y la construcción de sus embarcaciones pesqueras. Esta milicia marítima china tiene una variedad de misiones, como actividades diarias de producción pesquera, operaciones de guerrilla marítima, cooperación y apoyo a las fuerzas de operaciones marítimas y participación en actividades de zona gris en el mar. Según las estimaciones oficiales, estos barcos chinos se ubicaron a una distancia de aproximadamente 4,5 a 8 millas náuticas de la isla Pagasa, claramente dentro de las 12 millas náuticas del mar territorial donde el Estado filipino ejerce soberanía plena. El presidente Ferdinand Marcos Jr. dijo hace 2 semanas que Filipinas no perderá una pulgada de territorio por las actividades agresivas de China en el mar. Filipinas está en conversaciones para incluir posiblemente a Australia y Japón en las patrullas conjuntas planificadas del mar meridional de China con Estados Unidos. Si el plan se materializa, será la primera vez que Filipinas se una a una de las patrullas marítimas multilaterales en el mar de China meridional, una medida que evidentemente ha hecho enojar al régimen comunista chino. De hecho, Australia ha avisado a su población de un posible conflicto con China. Irán y Arabia Saudita acordaron reanudar las relaciones diplomáticas, esto lo comenté antes. Este acuerdo destruye el muro de defensa de Israel contra Irán. Coronel Douglas MacGregor: Rusia aplastará al ejército ucraniano. La OTAN no sobrevivirá. La OTAN se desmoronará. Esta es la razón por la cual el establishment globalista le tiene tanto miedo a Ucrania. Sabe muy bien que la derrota de Ucrania significa el colapso del nuevo orden mundial. Parece que la OTAN se está preparando para batallas urbanas en Europa. Los ejercicios de la OTAN con nombre de código Orión 2023 parecen haber tenido lugar en las calles de algunas ciudades francesas,
Participaron 12.000 soldados franceses, británicos, alemanes, españoles, italianos y norteamericanos. Vean el video. Y ahora vean estas fotos de Marinska, ciudad ucraniana reducidas a escombros y cenizas. A ver si tomamos conciencia de dónde estamos parados. Y este es un video muy sensible, le digo a la gente que tiene problemas que no lo vea, ¿eh? 2 soldados muertos en la guerra. La ciudad de 15 minutos ya está establecida. Esto lo publicó Archive MD. El Consejo del Condado de Oxfordshire aprueba el juicio de bloqueo climático para comenzar en 2024. El Consejo del Condado de Oxfordshire aprobó planes para encerrar a los residentes en una de las 6 zonas para salvar el planeta del calentamiento global. La última etapa de la agenda de 15 minutos de la ciudad es colocar puertas electrónicas en carreteras clave dentro y fuera de la ciudad, limitando a los residentes a sus propios vecindarios. Según el nuevo esquema, si los residentes quieren abandonar su zona, necesitarán permiso del Consejo. ¿Quién decide quién es digno de libertad y quién no? Bajo el nuevo esquema, los residentes podrán abandonar su zona un máximo de 100 días por año. Pero para obtener esto, cada residente tendrá que registrar los detalles de su automóvil con el Consejo, que luego rastreará sus movimientos a través de las cámaras inteligentes alrededor de la ciudad. El engaño al cambio climático está diseñado para limitar la movilidad de las personas, confinamientos futuros, y para intentar convencernos de que la solución ideal para evitar la destrucción del planeta es usar nuestro cuerpo como fuente de energía
para dispositivos electrónicos, robots, coches eléctricos. La población hipnotizada y monitoreada por luz de letra azul no estará consciente para discernir, simplemente obedecerán lo que se les ordene. Los disidentes serán el objetivo. Las ciudades serán inseguras y peligrosas, generarán un caos. Es el momento que están esperando para meter a la gente en el metaverso, haciéndole creer que ese modo de vida es más seguro y económico, y el único camino posible para la supervivencia de la especie humana. Estamos avisando. El mundo está dado vuelta. Un hombre ataca a una azafata con una cuchara de metal rota e intenta abrir la salida de emergencia durante un vuelo de United Airlines en Estados Unidos. El incidente ocurrió en un vuelo procedente de Los Ángeles aproximadamente 45 minutos antes de aterrizar en Boston. Fue abordado por pasajeros del avión y luego arrestado por las autoridades. Vean el video. Esto pasó en Argentina. Van a ver dos videos de mujeres tomadas, quién sabe por qué sustancia o circunstancia. Solo les digo una cosa, como sociedad es hora de comenzar a hacer algo. Por favor, ayúdame, la mano pastor. Sí, pero cada tranquila. Ahí quédate. Por favor, la mano pastor. Ustedes no saben. ¿Qué te pasó, mamá? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Por favor, el pastor Dionisio, llámenle. ¿Pastor Dionisio? Ahí le llamamos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lucifer. Yo me llamo Lucifer. Me llamo Lucifer. Bueno, tranquilo. ¿Sí? Esta alma es mía. Eso es lo mío, ustedes no saben nada. Lucifer, nosotros creemos en Dios, así que Lucifer, ¿te tranquilizas? La chica se bautizó, se casó y pensó que iba a poder, que Dios estaba con ella, pero se metió la droga, la cocaína, y pensó que iba a seguir el camino de Dios, pero no pudo, porque yo soy más grande que Dios. ¿De qué le sirvió bautizarle? Jugó con Dios, salió de la iglesia, ahora es mi hija, le salvó a su hija de cáncer y ¿qué le sirvió? Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. 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 Sigue de la joda con los trenes y la contaminación. 3 personas trasladadas al hospital tras el descargamiento de un tren en el condado de Summers, Virginia Occidental. El accidente envió al menos una locomotora y un tanque de combustible al New River. El tema es contaminar los ríos o lo que se pueda.
Las autoridades tailandesas están tratando de encontrar un cilindro que contiene material radioactivo peligroso que se perdió de una central eléctrica, dijeron las autoridades el martes, advirtiendo sobre los graves riesgos para la salud por exposición directa. El personal de la planta de carbón en la provincia de Prachinburi, al este de Bangkok, notó que faltaba un tubo de acero de 30 centímetros largo por 13 de ancho durante revisiones de rutina del viernes. Insider Paper. Columnas de humo amarillo se han filtrado de una planta química en Indiana, Estados Unidos. Las autoridades están investigando actualmente después de una liberación química significativa en la planta de Bluegrass Chemical Specialties en New Albany, Indiana. El incidente llevó a la policía a emitir un refugio temporal en el lugar. Los funcionarios de la planta han confirmado que la neblina amarilla observada se debió a la liberación de óxido de nitrógeno. Don't forget your tank's going down. Yo digo todo, esto hay que decirlo, porque hay una doble vara acá y hay que explicar las cosas como son. Cuando un sacerdote o un religioso hace algo malo, los medios de comunicación ponen el tema en primer lugar, pero cuando hacen algo bueno, guardan el silencio que da vergüenza. ¿A que no han visto esto en las noticias? Que más de 6.000 sacerdotes y religiosas católicos se han quedado en Ucrania para dar refugio, comida, curar heridos, sostener espiritualmente y administrar sacramentos. Algunas personas han ido a confesarse por primera vez para estar preparados para la muerte. Quieren incluso confesarse por teléfono, pero el sacerdote no puede hacerlo. Algunos han ido a bautizarse antes de ir a la guerra y hacer su primer comunión. Miles han ido a refugiarse en los terrenos de los seminarios de 2 ciudades. La iglesia los acoge y les da de comer, sitio para dormir y asearse y apoyo espiritual. Un proyectil alcanzó la residencia del obispo de Kharkov, pero nadie resultó herido y siguen allí preparando comidas para llevar a 2 estaciones de metro cercanas. En la diócesis de Kiev, los supermercados están vacíos, falta pan, agua. El obispo auxiliar se encarga de enviar lo necesario e incluso ayuda a cargar los vehículos con lo que se distribuyen. En un seminario se han acogido mujeres y niños, unos 160, y 2 colegios católicos se han convertido en dormitorios. Los seminaristas y voluntarios los atienden. No lo han visto porque estas noticias no se dan en los noticiosos ni en los diarios. Somos nosotros, los medios que informan a todos. Recemos por los obispos, sacerdotes, religiosos que están dando la vida por estos hermanos nuestros. Enviarlo a todo el mundo, creo que es de justicia hacerlo, ya que los que tienen la obligación al menos moral de hacerlo, no lo hacen. No hagas tú lo mismo, ni el Papa ha mencionado esto. Gracias. Una denuncia complicada esta. El abogado Víctor Hugo Petoroso de Villa Langostura denuncia que hay funcionarios judiciales vinculados con el consumo de drogas. No puede haber funcionarios públicos, mucho menos en la actividad de justicia, vinculados al consumo de drogas ilícitas. La gente desconfía en el Poder Judicial y toda razón tiene para su adverso sentir. En un lugar tan pequeño donde casi todos los habitantes se conocen, que la droga esté esparcida por doquier significa, dando una mirada sensata, que las instituciones del Estado, por esta razón, no están funcionando como corresponde.
¿Consumir drogas no es un tema privado, no penado por la ley? Me preguntó uno de los testigos interrogados en una de las aludidas investigaciones, a quien le respondí que en principio sí, pero que no es absoluta esa libertad individual cuando el consumidor presta funciones en oficinas públicas, porque allí se debería aplicar directivas éticas, como por ejemplo leyes de ética y de idoneidad en la función pública o en el propio Código Iberoamericano de Ética Judicial. Creo que los funcionarios deberían tener óptimas capacidades físicas y psíquicas para desempeñar el cargo que la sociedad les confía, y los análisis propuestos en este pensamiento tienden a demostrar su probidad y también a garantizar su salubridad personal del examinado, área donde el Estado tiene poder de policía para evaluar la idoneidad del agente público. Como reflexión sostengo que la lucha contra el narcotráfico debe ser integral y posicionada en todos los rincones donde se enquiste el narco para intentar tomar el control de las instituciones y desde allí facilitar la expansión de su mortal negocio. Y quienes deben encabezar aquella lucha tienen que contar con un requisito insoslayable, la autoridad moral que clama el conjunto de la sociedad, para así poder cumplir con una premisa socialmente convalidada que es predicar con el ejemplo. Este tema de que este hombre hace semejante despelote en una ciudad, en un lugar chico como es Villa Langostura, me trae a colación que hace poco escuché, me mandaron un audio de un informe que está distribuyendo la radio, tuvo mucha difusión en Estados Unidos por radio, hablando de cómo fue tomada la droga en la Argentina, cómo algunos carteles mexicanos se han mudado a la Argentina, y citaba dos ciudades, ese informe, dos ciudades en Argentina están totalmente tomadas por narcotráfico. Una Rosario, la otra Presidencia Roque Sáenz Peña en el Chaco. En el medio del conflicto aborigen. Yo hace rato que lo vengo diciendo, el Frente Norte, ¿cuánto hace que lo vengo diciendo? Una buena. Una marcha histórica en Cardales, con colectivos y asambleas de todo el país a grito de pan y de fumigarlo. Veamos el video. En la tarde del sábado 11, por el Centro de Exaltación de la Cruz, más precisamente de Cardales, una manifestación recorre las calles de la ciudad en reclamo de basta de fumigar, en contra de los agrotóxicos y la represión sobre algunos de los miembros de los colectivos ambientalistas de la zona. Respecto a lo que dice quien relata la nota, no son ambientalistas, son personas comunes, que solo quieren que sus familias estén sanas, que nadie los envenene, o eso significa ser ambientalista. ¿Cómo tenemos la mente cruzada, todo ya, Inauguración del complejo interreligioso La Casa de la Familia Abrahámica. Fue inaugurada por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. La misma es un complejo interreligioso que alberga una mezquita, una iglesia y una sinagoga en Abu Dhabi. Se inspiró en el documento sobre la fraternidad humana firmado durante la visita de Bergoglio a los Emiratos Árabes en febrero de 2019. Y escuchen esto, estamos hablando de religión. Agárrense, muchachitos, empiezan a agarrarse. Los robots preparados para realizar un ritual hindú comienzan a reemplazar a sacerdotes humanos. No son solo los artistas y los maestros los que están perdiendo el sueño por los avances en la automatización e inteligencia artificial. Los robots están siendo llevados a los rituales más sagrados del hinduismo. Trikova. Se acaba el laburo, muchachos, no lo quieren entender todavía. Los datos publicados recientemente por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica muestran que no ha habido calentamiento global en los últimos 8 años. Y los datos satelitales de la NASA confirman esa evidencia, mostrando que no habrá calentamiento global durante 8 años y 5 meses, según Steve Milloy,
de Hank Sienz. Pero los izquierdistas se apresuran a advertir a la gente que no saque la conclusión obvia de que el mundo no está a punto de convertirse en una bola de fuego ardiente. La evidencia publicada recientemente también mostró que en realidad hubo un mínimo casi récord de huracanes importantes en 2022, lo que indica que el clima no está empeorando progresivamente y exponencialmente a nivel mundial, a pesar del frenesí climático de los medios y los gobiernos. Y en el noroeste está experimentando actualmente un frío récord en un duro invierno. En el monte Washington, ayer cayendo a menos 7,5 grados y a 18 grados de sensación térmica, bajo cero. Récord bajo cero. Y estamos hablando del calentamiento global. Unas postillas de un ciclo maravilloso. ¿Qué dijiste? Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, dando un discurso en la Cámara sobre los ilegales en aquel país. Textual: si llegás ilegalmente no podrás reclamar asilo, no podrás acceder al sistema de esclavitud moderna. ¿Qué? Esclavitud moderna. A esto de vez en cuando los subconscientes le juegan malas pasadas. Más de 1000 agricultores holandeses protestan en La Haya contra el plan gubernamental de emisiones de nitrógeno. Una política que, según ellos, supondrá el fin de muchas de las granjas y afectará la producción de alimentos. Trikova. ¿Escucharon bien? Nitrógeno. Los recursos de esta gente son infinitos, dijo. Brasil aprueba la siembra de trigo transgénico. La medida convierte al país en la segunda nación que permite este tipo de cultivo después de Argentina. ¿Se dan cuenta que la izquierda se mueve igual que la derecha con las multinacionales? Trikova. Clonan la voz de un hombre con inteligencia artificial para estafar a sus padres. Arrancan los primeros casos de fraude que utilizan las inteligencias artificiales generativas para simular voces de personas y estafar dinero a sus familiares en llamadas telefónicas. El Confidencial. China da la espalda al coche eléctrico y congela la fiebre del litio. El país asiático reduce las ventas del coche eléctrico tras cancelar sus subsidios. El litio es el elemento clave para sus baterías. Los expertos anticipan fuertes caídas del oro blanco de hasta el 25%. Por un lado, la crisis china, que ya no se puede dar tantos subsidios, y la alerta de las principales firmas de Wall Street. No hay coches eléctricos para tanto litio. El Economista. Ni fácil ni rápido. Los propietarios de vehículos eléctricos admiten tener una pesadilla logística por exceso de carga. Recargar fuera de casa es una pesadilla logística total. Entre encontrar estaciones de carga y el hecho que en el mejor de los casos se tarda entre 30 y 40 minutos y hasta 2 horas para recargar. Tyler Durden. Y la última. Bobinas Tesla encontradas en los bosques de Rusia captan alto voltaje de Deléter, energía libre gratuita e infinita que nos pertenece. Despertador de la mano. Look at this guy, yes. Crazy place. Crazy place. The towers sit on top of giant tanks of viscous liquid. That is water and cooling oil. Wires are running over into this control building. If this is a military facility, it's one with a highly unusual purpose. If you get a good look at these towers, they appear to be like weird high voltage equipment. These installations have a very eerie similarity to Tesla coils. But why would they be built out in the middle of nowhere in Russia? Vamos a terminar. Nosotros somos los conspiranoicos y vamos a ser perseguidos por eso. El informe de la Fundación Rockefeller de 1972 habla de despoblación masiva a partir de 2020, política de reducción poblacional y control de alimentos. Siguen creyendo en los medios del régimen. La semana pasada comenté la financiación por parte del gobierno de Mendoza de la interna de Cambiemos durante la fiesta de la vendimia. En una rueda de prensa, el gobernador Cornejo dice que siempre se pagó a los periodistas,
cuando se le explica que no se habla de los periodistas, sino de los políticos, usa la muletilla de criticar a los medios que sacaron la noticia, pero no explicar nada. Típico del político argentino, ya que están todos cortados con la misma tijera. Cada político de nuestro país, cuando asume el control de la nación, alguna provincia o municipios, automáticamente se posesiona como dueño y señor. Hace lo que quiere con los recursos, les revienta a rendir cuentas y se ponen como locos cuando alguien le hace una pregunta incómoda acerca de alguna partida de dinero. Son todos iguales, me cansé de decirlo. Algunos roban con guantes y otros sin él. Si hacemos un seguimiento patrimonial de todos los exgobernadores e intendentes, no sé cuántos podrán salir airosos. La gente no tiene la menor idea de la magnitud del robo. Podrán decir que fulano o mengano robaron, lo que no tienen idea es de la magnitud. Hay casos de segunda y terceras líneas millonarios. Ahora bien, ¿hay alguno preso? ¿De quién es la culpa? De la justicia en primer grado, de sus pares de segundo grado. ¿Hay algún político que haya denunciado a otro? ¿Algún juez? ¿Algún fiscal? Hoy todo el mundo habla de la causa Cuadernos que involucra a Cristina Fernández. Nadie dice que cuando comenzó esa causa estaba involucrado el juez Norberto Yarvide, quien había cerrado todas las causas a Cristina. Lo primero que hicieron los jueces apenas iniciado el trámite fue sacar del medio a Yarvide. Y ahora ordenaron encarcelar a Ricardo Jaime. Ya no hay funcionarios kirchneristas detenidos. Disculpen que insista con el tema. ¿Piensan que voy a creer que de esa casta puede salir alguien con buenas intenciones? Para despedirme, vean esta foto. Es la mejor imagen de un político con su gente. Buenas noches.